Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles aún me duele en el pecho. Mi nombre es Federico Salinas, tengo 69 años, y durante 40 años viví en la misma casa de la calle San Miguel en Guanajuato. Era mi hogar, mi refugio, el lugar donde guardaba todo lo que había construido con estas manos después de cerrar mi taller de joyería. Pero mi propio hijo, mi sangre, mi Raúl, él quería robarme todo. Quería atarme como a un perro y llevarse lo que me costó una vida entera conseguir. Díganme ustedes si conocen dolor más grande que descubrir que tu propio hijo te ve como un obstáculo entre él y el dinero. Esa casa de la calle San Miguel era mi mundo. 40 años viviendo entre esas paredes de adobe, viendo cómo los años pintaban de musgo las tejas rojas, cómo las bugambilias trepaban por el muro del patio hasta llegar al segundo piso. Era una casa colonial, de esas que construyeron nuestros bisabuelos con gruesas paredes y techos altos, con un patio central donde crecían mis limones, y donde por las tardes me sentaba a pulir las piezas de mi colección. Porque verán ustedes, después de cerrar la joyería en 1995, cuando ya mis ojos no daban para trabajos tan finos, y mis manos temblaban al sostener las lupas, convertí mi casa en una especie de museo personal. En el estudio que daba al patio guardaba mi tesoro más preciado, los relojes de bolsillo de mi abuelo Alberto. 12 relojes suizos del siglo XIX, algunos con cadenas de oro macizo de 18 quilates, otros con esferas de porcelana pintadas a mano en Ginebra. El más valioso era un Vacheron Constantin de 1873, con complicaciones de fases lunares y repetición de minutos. Mi abuelo lo compró cuando trabajaba en las minas de plata de Real de 14. Gastó en él el sueldo de 6 meses. Ese reloj solo valía 350,000 pesos, pero para mí no tenía precio. En la vitrina del comedor tenía los crucifijos de oro que coleccioné durante 30 años. Eran piezas de los maestros orfebres de Taxco, algunos firmados por Antonio Pineda, otros por los Castillo. 17 cruces en total, desde las más pequeñas que cabían en la palma de la mano hasta una de 40 centímetros que pesaba casi 2 kilos. Esa grande la había comprado en una subasta en la Ciudad de México. Pagué por ella 200,000 pesos hace 15 años. Ahora valdría el doble. Los candelabros de plata colonial los heredé de mi madre, doña Carmen. 6 pares que databan de los tiempos del virreinato, trabajados por plateros indígenas que aprendieron las técnicas españolas pero les pusieron su propio corazón. Estaban en la sala, sobre la mesa de caoba que también fue de mi madre. Cada candelabro tenía grabados santos y vírgenes, flores y hojas de acanto, todo tan delicado que parecía encaje de metal. El perito que los tasó hace 2 años me dijo que valían unos 400,000 pesos el conjunto, pero también tenía anillos, cadenas, medallas, broches, aretes, todo guardado en cajas de terciopelo dentro del gran ropero de cedro de mi recámara. Piezas que fui comprando a lo largo de los años, algunas que hice yo mismo cuando aún tenía pulso firme, otras que conseguí en ventas de herencias o en viajes a Oaxaca, Puebla, San Miguel de Allende. El total de mi colección, según la tasación del licenciado Hernández, rondaba los 2,800,000 pesos. Una fortuna para un viejo jubilado. Pero no era solo dinero. Era mi vida, mi historia, el trabajo de 40 años. Vivía solo en esa casa desde que murió mi esposa Esperanza hace 8 años. Al principio extrañaba su voz, sus pasos en la cocina por las mañanas, el sonido de la televisión en las tardes cuando veía sus telenovelas. Pero con el tiempo me acostumbré al silencio, a mis rutinas solitarias. Me levantaba a las 6, desayunaba café con pan dulce mientras leía el periódico, regaba las plantas del patio, limpiaba las piezas de mi colección, preparaba algo sencillo para comer. Por las noches leía o veía las noticias, y a las 9 ya estaba en la cama. Pero desde hace 2 años, desde que Raúl se separó de su esposa Claudia, cada noche a las 8:30 sonaba el teléfono. Era él, mi hijo,
mi único hijo. Siempre la misma rutina, las mismas preguntas que yo recibía con el corazón caliente, pensando que se preocupaba por su padre viejo. Buenas noches, papá. ¿Cómo se siente hoy? Bien, hijo, bien. Con algunos dolores en las articulaciones por la humedad, pero bien. ¿Está solo en casa? ¿No tiene visita? Solo, como siempre. ¿Cerró bien la puerta? ¿Puso el pasador grande? Sí, hijo, siempre tengo cuidado. ¿Y las ventanas? ¿También están bien cerradas? Todo cerrado, Raúl. No se preocupe, es que ayer me contaron que en la colonia de al lado entraron a robar. Por eso le pregunto. Un hombre mayor, solo, con casa grande. Es blanco fácil para los ladrones. Tiene razón, hijo. Gracias por cuidarme. Esas conversaciones me llenaban de alegría. Pensaba que después de tantos años de distancia, después de sus problemas con el alcohol, después de su divorcio conflictivo, por fin mi Raúl estaba madurando, preocupándose por su padre. Al fin entiende que ya soy viejo, me decía a mí mismo. Al fin se da cuenta de que soy lo único que le queda. ¿Saben ustedes lo que es sentirse querido después de años de soledad? ¿Saben lo que significa para un padre escuchar que su hijo se preocupa por él? Yo vivía para esas llamadas. Durante el día, cuando pulía los relojes o ordenaba los crucifijos, pensaba en lo que le iba a contar a Raúl esa noche. Si había llovido, si don Carlos el vecino había venido a platicar, si había encontrado alguna pieza nueva en el mercado de antigüedades. Pero el 15 de marzo de este año, todo cambió. Esa noche no pude dormir. El artritis en las rodillas me tenía inquieto, dando vueltas en la cama como animal enjaulado. Ya eran las 2 de la madrugada y yo seguía despierto, escuchando los sonidos de la noche. Los gatos callejeros peleándose en el techo, el viento moviendo las hojas de los limones, el ruido lejano de algún carro que pasaba por la calle principal. Entonces escuché algo diferente, un ruido que no pertenecía a la sinfonía nocturna de mi barrio. Venía del patio, del lado donde estaban los limones, cerca de la ventana trasera de la cocina. Era como si alguien estuviera moviendo las macetas, caminando con cuidado entre las plantas. Me levanté despacio, con el corazón ya empezando a latir más fuerte. Caminé descalzo hasta la ventana de mi recámara, que daba al patio trasero. Aparté un poquito la cortina, solo lo suficiente para ver afuera sin que me vieran a mí. Y ahí estaba él, mi hijo Raúl, agachado junto a la ventana de la cocina, con una linterna pequeña en la mano. Pero no estaba solo. Con él había 2 hombres que yo nunca había visto. Uno era alto y flaco, vestido de negro, con gorra de béisbol. El otro era más chaparro pero robusto, con playera blanca y pantalón de mezclilla. Los 3 tenían herramientas en las manos, algo que brillaba con la luz de la luna. Los vi moverse como fantasmas entre mis plantas. Raúl les señalaba la ventana de la cocina, la que tenía rejas de hierro forjado pero que daba directo al pasillo que conecta con el estudio donde guardaba los relojes. Escuché susurros, palabras que no pude entender completamente, pero sí alcancé a escuchar cuando Raúl les decía: «Por aquí es más fácil, no hace ruido al abrir». En ese momento, hermanos míos, se me cayó el mundo encima, como si un rayo me hubiera partido por la mitad. Todo el cuerpo se me puso frío, las manos me empezaron a temblar como hojas en el viento. La mente se me llenó de imágenes, de recuerdos, de todas esas llamadas nocturnas que ahora cobraban un significado completamente diferente. ¿Estás solo en casa? No era cariño, era reconocimiento. ¿Cerró bien la puerta? No era preocupación. Era estrategia. ¿Las ventanas están bien cerradas? No era amor de hijo. Era planeación de ladrón. Cada pregunta, cada cuídese papá, cada lo amo mucho había sido mentira. Mi propio hijo, la carne de mi carne, había estado estudiándome como un ladrón estudia a su víctima. 2 años preguntándome lo mismo todas las noches, asegurándose de que estuviera solo, de que fuera vulnerable, de que fuera el momento perfecto para robarme.
Me senté en el borde de la cama porque las piernas ya no me sostenían. El pecho me dolía como si tuviera un puño apretado adentro. Las lágrimas me salieron solas, pero no de tristeza. Era rabia, era decepción. Era una sensación que no tiene nombre en ningún idioma. Volví a mirar por la ventana. Ya habían logrado aflojar algunos barrotes de la reja. Trabajaban rápido, como si hubieran practicado antes. Raúl alumbraba mientras los otros dos usaban algún tipo de palanca para doblar el hierro. Calculé que en 15 minutos estarían adentro de mi casa. ¿Qué hace un padre cuando descubre que su hijo viene a robarlo? ¿Qué hace cuando entiende que esas palabras de amor eran puras mentiras? Ustedes díganme, porque yo en ese momento no sabía si gritar, si llorar, si confrontarlos o si esconderme hasta que se fueran. Pero entonces pensé en lo que venía después. No solo iban a robar mis cosas. Un robo así, con 3 hombres, con herramientas, con conocimiento de la casa. Eso no era solo para llevarse objetos. Era para asegurarse de que no hubiera testigos. Era para asegurarse de que el viejo no pudiera identificar a nadie. Mi propio hijo iba a hacerme daño. Mi Raúl, al que cargué en brazos cuando era bebé. Al que enseñé a manejar bicicleta en este mismo patio. Al que abracé cuando lloraba por su primer desamor. Ese mismo Raúl había traído extraños a mi casa para lastimarme. Entiendan ustedes lo que significa esto. Comprendan el dolor que se siente cuando descubres que tu sangre, tu descendencia, la persona que debería protegerte cuando ya eres viejo, es exactamente quien quiere hacerte daño. Es como si el mundo se volteara al revés, como si todo lo que creías sobre la familia, sobre el amor, sobre la vida misma, fuera una gran mentira. Las manos me temblaban tanto que casi no podía sostener la cortina. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Pero en medio de ese dolor, de esa traición que me partía el alma, algo dentro de mí se endureció. Una voz me dijo: Federico, tienes que defenderte. Aunque sea tu hijo, tienes que defenderte. ¿Comprenden ustedes lo que significa tomar esa decisión? ¿Saben lo que cuesta elegir entre el amor de padre y la supervivencia? Porque yo en ese momento tuve que decidir si iba a dejar que mi hijo me robara, me lastimara, tal vez me matara, solo por no traicionarlo. O si iba a defenderme aunque eso significara mandarlo a la cárcel. Parado ahí junto a la ventana, viendo cómo mi hijo planeaba robarme, la mente se me llenó de recuerdos. Como cuando llueve fuerte y el agua se mete por todas las rendijas de la casa. Así me llegaron las memorias de todos los años que trabajé para darle lo mejor a ese muchacho que ahora quería lastimarme. Me acordé de los primeros años después de que nació Raúl, cuando Esperanza y yo decidimos que fuera a la escuela privada San José en León, aunque eso significara que yo tendría que trabajar como burro para pagar las colegiaturas. 5,000 pesos al mes en ese entonces, que para un joyero como yo era una fortuna. Pero yo quería que mi hijo tuviera oportunidades que yo nunca tuve, que hablara inglés, que conociera computadoras, que fuera alguien en la vida. Recuerdo esas mañanas cuando me levantaba a las 5 para abrir el taller a las 6. Trabajaba hasta las 10 de la noche, a veces hasta las 11, reparando anillos, haciendo cadenas, engarzando piedras en aretes para las señoras del pueblo que querían lucirse en las fiestas. Mis ojos ardían de tanto ver a través de la lupa. Las manos se me entumían de sostener las herramientas tan finas, pero seguía trabajando porque cada peso que ganaba era para que Raúl tuviera un futuro mejor. Los domingos, que era mi único día de descanso, manejaba 2 horas hasta León para llevarlo útiles escolares, uniformes nuevos, libros que costaban una barbaridad pero que los maestros decían que eran indispensables para su educación. Esperanza me regañaba porque yo llegaba cansadísimo de esos viajes, pero para mí valía la pena ver la cara de alegría de mi hijo cuando le llevaba lo que necesitaba. Cuando Raúl cumplió 18 años y se graduó de la preparatoria, me dijo que quería un carro. Papá, todos mis amigos ya tienen carro.
Yo soy el único que tiene que pedir aventones para ir a la universidad. Universidad en Guadalajara, otra vez gastos que yo apenas podía cubrir. Pero ¿qué padre no quiere que su hijo sea profesionista? En esos días tenía un reloj que había heredado de mi papá, don Esteban. Un Omega Seamaster de 1952, con caja de oro de 18 quilates y movimiento automático suizo. Lo cuidaba como tesoro, lo limpiaba cada semana, lo cargaba con el mismo cuidado que si fuera un niño recién nacido. Ese reloj valía en el mercado unos 150,000 pesos, pero para mí no tenía precio porque lo había visto en la muñeca de mi padre desde que era niño. Pero cuando Raúl me insistió con lo del carro, cuando vi que de verdad lo necesitaba para ir a clases, tomé el reloj de mi papá y lo llevé con don Samuel, el comprador de antigüedades de la plaza principal. Me dolió en el alma entregárselo, pero me pagó 120,000 pesos ahí mismo, en efectivo. Con ese dinero y lo que tenía ahorrado, le compré a Raúl un Volkswagen Jetta rojo, modelo 98, seminuevo pero en excelentes condiciones. Nunca olvidaré la cara de felicidad que puso cuando se lo entregué. Me abrazó, me dijo, «Eres el mejor papá del mundo». Lloró de la emoción. En ese momento pensé que todo el sacrificio había valido la pena. Durante los años de universidad, yo seguía trabajando 16 horas diarias para pagarle los estudios de ingeniería. Mientras mis amigos de mi edad se jubilaban, compraban casas más pequeñas, viajaban a visitar a sus nietos. Yo seguía encadenado al taller, porque mi hijo necesitaba dinero para libros, para proyectos, para gastos de titulación, siempre algo. Recuerdo que en esos años yo andaba con la misma ropa de hace 10 años. Los pantalones de trabajo todos remendados, las camisas con cuello deshilachado, los zapatos tan gastados que tenía que ponerles cartón adentro cuando llovía. Pero Raúl siempre andaba con lo mejor. Tenis Nike que costaban 3,000 pesos, camisas Tommy Hilfiger, pantalones de marca, una computadora laptop que me costó 25,000 pesos porque papá, sin computadora no puedo hacer las tareas. Esperanza a veces me decía, Federico, ya relájate un poco. El muchacho ya está grande, que él se busque cómo pagarse sus cosas. Pero yo no podía. Sentía que era mi obligación como padre darle todo lo que necesitara para que triunfara en la vida. Solo tengo un hijo, le respondía a mi esposa. Todo lo que hago es para él. Cuando Raúl se tituló de ingeniero industrial, hice una fiesta en la casa que me costó 30,000 pesos. Invité a medio pueblo, contraté mariachis, mandé a hacer carne asada para 100 personas. Era mi momento de orgullo, el día que podía decir, mi hijo es profesionista, mi hijo va a ser alguien importante. Pero después de la universidad, Raúl no conseguía trabajo. O conseguía pero no le gustaba, o el sueldo era muy poco, o los horarios no le convenían. Pasaron 2 años y él seguía viviendo en la casa, sin trabajar, esperando a que llegara la oportunidad perfecta. Yo seguía manteniéndolo, dándole dinero para sus gastos personales, pagando el seguro del carro, la gasolina, todo. Fue en esos tiempos cuando empezó a interesarse por mi trabajo. «Papá, enséñeme el oficio de joyero», me decía. «Por si no encuentro trabajo de ingeniero, al menos que tenga un plan B». A mí me dio mucho gusto. Pensé que por fin íbamos a compartir algo, que iba a tener compañía en el taller, que tal vez algún día él se haría cargo del negocio. Le enseñé todo lo que sabía. Cómo identificar la pureza del oro usando el ácido nítrico. Cómo se ve el oro de 14 quilates comparado con el de 18. Cómo brillan diferente bajo la luz. Le mostré las técnicas para pulir plata sin dañarla. Cómo quitar el óxido negro que se forma con el tiempo. Cómo hacer que una pieza vieja se vea como nueva. También le enseñé a evaluar piedras preciosas. Mira, hijo, esta esmeralda tiene inclusiones. ¿Las ves? Esas rayitas blancas que parecen hielo adentro de la piedra. Eso baja su valor. Una esmeralda limpia, sin inclusiones, vale 10 veces más. Le mostraba con la lupa, le explicaba las diferencias entre una piedra natural y una sintética.
¿Cómo identificar si un diamante era real o si era circón cúbico? Raúl parecía muy interesado. Hacía muchas preguntas. Tomaba notas en un cuaderno que siempre traía. ¿Y esta pieza cuánto vale, papá? ¿Y este reloj? ¿Y estos aretes antiguos? Al principio me daba gusto su curiosidad. Pensaba que realmente quería aprender el oficio, que estaba orgulloso del trabajo de su padre. Pero había preguntas que ahora, recordándolas con la mente clara, me resultan sospechosas. Papá, ¿dónde guarda las piezas más valiosas? ¿Cómo decide cuáles dejar aquí en el taller y cuáles llevarse a la casa? ¿O esta? ¿Tiene algún sistema de seguridad? ¿Qué pasa si alguien trata de meterse a robar? Yo le contestaba todo con la confianza de un padre que no tiene nada que esconder de su hijo. Le expliqué que las piezas más valiosas las guardaba en casa, en el ropero de cedro de mi recámara, porque ahí me sentía más seguro. El taller es para el trabajo diario, hijo, pero mi colección personal está en casa. Ahí tengo los relojes del abuelo Alberto, los crucifijos de Taxco, las piezas que he ido comprando a lo largo de los años. Le conté que había instalado una alarma silenciosa conectada con la empresa de seguridad, pero que honestamente no confiaba mucho en ella. Esta gente tarda media hora en llegar cuando suena la alarma. Para entonces, los ladrones ya se llevaron todo y se fueron a desayunar a sus casas. Me reía cuando le decía eso. Pensaba que era gracioso. También le platiqué sobre el vecino don Carlos, cómo habíamos hecho un acuerdo para cuidarnos mutuamente. Si él ve algo sospechoso en mi casa, me habla. Si yo veo algo raro en la suya, lo llamo. Entre vecinos hay que apoyarse, ¿verdad, hijo? Raúl anotaba todo en su cuaderno. Es por si algún día me hago cargo del negocio, papá. Quiero saber todos los detalles. A mí me llenaba de orgullo verlo tan dedicado, tan interesado en el patrimonio familiar. Un día me preguntó algo que debió haberme alarmado, pero yo estaba tan ciego de amor paternal que no vi la trampa. Papá, ¿usted ya hizo su testamento? Es importante que tenga sus papeles en orden, por si pasa algo. Le dije que sí, que tenía todo arreglado con el licenciado Morales, que obviamente él era mi único heredero. Todo lo que tengo es suyo, hijo. La casa, el taller, la colección, los pocos ahorros que tengo en el banco. Usted es lo único que me importa en esta vida. Ahora que recuerdo esa conversación, me doy cuenta de que Raúl siguió preguntando detalles. ¿Y dónde guarda los papeles del testamento? ¿Qué pasa si alguien los quiere cambiar? ¿Se puede hacer sin que usted se entere? Yo pensé que era curiosidad normal de un hijo responsable que se preocupa por el futuro de la familia. Después de que se casó con Claudia y se fueron a vivir a su casa, las visitas se hicieron menos frecuentes. Venía tal vez una vez al mes, siempre con prisa, siempre pidiendo dinero prestado para algo. Papá, necesito 5,000 pesos para el enganche del refrigerador. Papá, ¿me puede ayudar con 10,000 para arreglar el carro? Yo siempre le daba lo que pedía, porque era mi hijo y pensaba que era normal que un padre ayude a un hijo joven que está empezando su vida matrimonial. Cuando se divorció hace 2 años y empezó a llamarme todas las noches, yo interpreté esas llamadas como una reconciliación, como si por fin hubiera entendido que la familia es lo más importante. Mi hijo está madurando, le decía a don Carlos cuando platicábamos en las tardes. Por fin entiende que su papá también necesita cariño. Pero parado ahí en la ventana, viendo cómo dirigía a esos ladrones hacia mi cocina, todas esas memorias se volvieron amargas. Cada sacrificio que había hecho, cada hora extra que trabajé, cada peso que gasté en él, todo tomó un significado diferente. No había criado a un hijo agradecido. Había criado a un hombre que veía a su padre como una cuenta bancaria con patas. Las noches después de descubrir la verdad fueron las peores de mi vida. Me quedaba despierto hasta el amanecer, repasando conversación por conversación, buscando las señales que no supe ver. ¿Cómo no me di cuenta de que cuando preguntaba por mi rutina diaria, era para saber cuándo estaba más vulnerable? ¿Cómo no entendí que cuando me decía papá,
Cuídese mucho, lo que realmente pensaba era: papá, no se muera antes de que yo pueda robarle todo. Me levanté varias noches a revisar mis cosas, a contar los relojes, a verificar que los crucifijos siguieran en su lugar. No porque pensara que ya me había robado algo, sino porque necesitaba tocar las piezas, asegurarme de que todavía eran mías, que todavía tenía algo de valor en este mundo aparte de un hijo que me veía como obstáculo. Una noche, como a las 3 de la madrugada, encontré entre mis papeles una carta que Raúl me había escrito cuando estaba en la universidad. Papá querido, decía, gracias por todos los sacrificios que hace por mí. Algún día se lo voy a pagar. Algún día usted va a estar orgulloso de mí. Lo amo mucho. Leyendo esa carta después de saber la verdad, me puse a llorar como niño. No de nostalgia, sino de rabia. Saben ustedes, la traición duele más cuando viene de quien más amas. Un extraño te puede robar y te da coraje, pero lo superas. Cuando es tu sangre la que planea lastimarte, es como si te arrancaran el corazón y te lo pisotearan enfrente de ti. Es darse cuenta de que todo el amor que diste se desperdició en una persona que nunca te vio como padre, sino como medio para conseguir lo que quería. Lo más terrible no era que Raúl quisiera mi dinero. Lo más terrible era entender que para él yo era un estorbo, que en su mente su vida sería mejor si yo ya no estuviera. Que cada vez que me decía lo amo, papá estaba pensando ojalá se muera pronto para que todo esto sea mío. Díganme ustedes si conocen dolor más grande que ese. Díganme si hay traición que duela más que descubrir que criaste a tu propio enemigo. Parado ahí junto a la ventana, viendo a mi hijo con esos extraños, sabía que tenía que tomar la decisión más difícil de mi vida. Mis manos temblaban como hojas en tormenta cuando me alejé de la cortina y caminé hacia el buró donde tenía el teléfono. Cada paso me pesaba como si llevara piedras en los pies. ¿Cómo llamas a la policía para denunciar a tu propio hijo? ¿Cómo marcas esos números sabiendo que vas a destruir para siempre lo que queda de tu familia? Pero tenía que hacerlo. No solo me iban a robar. Un robo así, planeado, con 3 hombres, con herramientas. Eso no era solo para llevarse objetos. Era para asegurarse de que no hubiera testigos. Era para asegurarse de que el viejo no pudiera identificar a nadie después. Tomé el teléfono con las manos temblorosas y marqué el 066. Mientras sonaba el timbre, volví a mirar por la rendija de la cortina. Ya habían logrado doblar 2 barrotes de la reja. Trabajaban rápido, como profesionales. Raúl alumbraba con la linterna mientras explicaba algo a los otros 2, señalando hacia el interior de la casa. Emergencias. Buenas noches. Por favor, necesito ayuda. Hay ladrones tratando de entrar a mi casa. ¿Cuál es su dirección, señor? Calle San Miguel número 34, Colonia Centro, en Guanajuato. ¿Los ladrones ya están adentro de su propiedad? No, pero están forzando la reja de una ventana. Traen herramientas. Son 3 hombres. ¿Usted está en lugar seguro? Sí, estoy escondido en mi recámara. Pero por favor dense prisa. Colgué y me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el corazón se me quería salir del pecho. Acababa de denunciar a mi propio hijo. Acababa de firmar su sentencia. Pero ¿qué otra opción tenía? ¿Dejar que me robaran? ¿Dejar que me lastimaran? ¿Dejar que tal vez me mataran? Entonces recordé algo. Don Carlos, mi vecino, me había insistido el año pasado que instalara una alarma silenciosa. Federico, usted vive solo. Tiene cosas valiosas. Necesita protección extra. Al principio no quería. Me parecía un gasto innecesario. Pero después de que entraron a robar a doña Petra 3 casas más abajo, decidí hacerle caso. El técnico de la empresa de seguridad instaló un botón pequeño en el cajón de mi mesa de noche, conectado directo con su central. Si alguien trata de meterse, usted aprieta este botón y nosotros llamamos inmediatamente a la policía. No hace ruido, no prende luces, los ladrones no se dan cuenta. Abrí el cajón con cuidado de no hacer ruido y busqué a tientas el botón. Ahí estaba, pequeño y redondo, pegado en la esquina derecha.
Lo apreté y se encendió una lucecita roja que se apagó enseguida. Listo. Ahora tenía doble seguridad. La policía venía por mi llamada y también por la alarma. Volví a la ventana y vi que ya habían terminado de forzar la reja. Uno de los extraños, el alto con la gorra, ya tenía medio cuerpo adentro de la ventana de la cocina. Raúl le pasaba una bolsa con herramientas. El otro, el más robusto, hacía guardia, volteando hacia la calle cada pocos segundos. Me escondí detrás de la cortina, dejando solo un poquito de espacio para ver, y me puse a escuchar. El viento había parado y ahora se oía todo más claro. Voces susurrando, pasos cuidadosos sobre las baldosas del patio, el sonido de metal contra metal. «Ya está», dijo una voz que no reconocí. Pasaron todos. Bien, escuché la voz de Raúl. Ahora vamos por partes. Primero los relojes del estudio. Están en la vitrina de la derecha. Después los crucifijos del comedor. Lo más pesado al final. ¿Y el viejo? Duerme como piedra. A esta hora siempre está profundo. Pero por si las dudas, aquí traemos las cuerdas. Se me cortó la respiración. Cuerdas. Mi propio hijo había planeado amarrarme. Mi propio hijo había traído cuerdas para inmovilizar a su padre. ¿Qué clase de monstruo había criado? ¿Estás seguro de que estás solo?, preguntó otra voz. Claro que estoy seguro. Le pregunto todos los días. ¿Papá, estás solo? ¿No tiene visitas? Llevo 2 años controlando sus movimientos. Sé exactamente cuándo está vulnerable. Esas palabras me dolieron más que un cuchillo en el pecho. 2 años. 2 años fingiendo amor filial mientras planeaba robarme. 2 años de papá. Lo amo mientras calculaba cómo lastimarme. 2 años preguntándome por mi soledad, no por cariño, sino por conveniencia. Los pasos se acercaron hacia el corredor que conecta la cocina con el resto de la casa. Escuché cuando abrieron la puerta del estudio donde tenía los relojes. Escuché ruido de vidrio, como si estuvieran abriendo la vitrina. ¡Órale! Mira nomás estos relojes. ¿En serio valen lo que dijiste? El dorado vale más de 300,000 pesos. Es del siglo XIX, suizo original. Los otros también son buenos, pero ese es la joya de la corona. Me dieron ganas de gritar. Ese reloj dorado era el Vacheron Constantin de mi abuelo Alberto, la pieza más preciada de toda mi colección. Lo había cuidado más de 40 años. Lo limpiaba cada semana. Lo cargaba con el mismo amor que si fuera un ser vivo. Y ahí estaba mi hijo, explicándole a los ladrones cómo venderlo. ¿Y dónde están las otras cosas? ¿Los crucifijos que dijiste? En el comedor, en la vitrina grande. Pero tengan cuidado, son pesados. Y no dejen caer nada porque el viejo se puede despertar. Tranquilo, somos profesionales. ¿Dónde más hay cosas de valor? En su recámara tiene joyas en el ropero de cedro. Anillos, cadenas, aretes, todo en cajas de terciopelo. Pero primero vamos por lo fácil. Escuché cómo se movían por mi casa como si fuera suya. Pasos en el comedor, ruido de puertas abriéndose, susurros mientras evaluaban mis tesoros. 40 años de trabajo, 40 años de sacrificios, siendo saqueados por mi propio hijo. Entonces escuché sirenas a lo lejos, muy bajitas al principio pero acercándose. Mi corazón empezó a latir todavía más fuerte. La policía venía. En pocos minutos todo esto iba a terminar, pero también iba a empezar algo peor. La destrucción definitiva de lo que quedaba de mi familia. Las sirenas sonaban más cerca. Los ladrones también las escucharon porque se detuvieron los ruidos adentro de la casa. ¿Qué es eso?, preguntó una voz alarmada. «Patrullas», dijo Raúl. «Pero no se preocupen, pasan seguido por aquí. Esperamos a que se alejen y seguimos». Pero las sirenas no se alejaron. Se acercaron más, hasta que se escucharon en mi calle. Después se detuvieron. Escuché portazos, voces de hombres, pasos corriendo. «¡Policía! ¡La casa está rodeada!». En ese momento fue como si hubiera explotado una bomba adentro de mi casa. Gritos, pasos corriendo, puertas azotándose. Escuché cuando tiraron algo pesado.
probablemente uno de mis candelabros de plata. ¡Por la ventana!, gritó alguien. ¡No, ya los vieron! Raúl, dijiste que era fácil. Me asomé por la ventana y vi luces de patrullas iluminando todo el patio. 2 policías con linternas corrieron hacia donde estaban los limones, donde habían forzado la reja. Otros 2 rodearon la casa por el otro lado. Vi cuando sacaron al primer ladrón por la ventana de la cocina, con las manos en alto. Era el alto de la gorra, que ahora se veía asustado, sudando, con las manos temblorosas. Un policía lo esposó y lo puso contra la pared. Después salió el otro, el robusto de playera blanca. También con las manos arriba, también temblando. 2 más esposados. Y al final salió Raúl, mi hijo, mi sangre, con las manos en alto como cualquier ladrón común. Pero no se veía asustado, se veía enojado. «Oficial Gutiérrez, policía municipal», gritó uno de los uniformados. «Señor de la casa, ya puede salir. Los sospechosos están detenidos». Me puse una bata y bajé despacio las escaleras. Las piernas me temblaban tanto que tuve que sostenerme del barandal para no caerme. Cuando abrí la puerta principal, entraron 2 oficiales. Uno mayor, con bigote canoso, y otro más joven, moreno, con cara seria. «¿Usted es Federico Salinas?», preguntó el mayor. «Sí, soy yo. Soy el oficial Gutiérrez. Él es el oficial Moreno. Recibimos su llamada de emergencia y también la alerta de su sistema de seguridad. ¿Se encuentra bien? ¿Lo lastimaron?» «No, estoy bien. Me escondí en mi recámara cuando los vi». «Perfecto. Los sospechosos están detenidos en el patio. Necesitamos que identifique si reconoce a alguno de ellos». Caminamos hacia el patio trasero. Ahí estaban los 3, sentados en el suelo con las manos esposadas a la espalda. Los otros 2 miraban hacia abajo, pero Raúl me miró directo a los ojos. Y en esa mirada no vi vergüenza, no vi arrepentimiento, no vi el dolor de un hijo que traicionó a su padre. Vi enojo. Vi rabia porque su plan había fallado. «¿Los reconoce, señor Salinas?», preguntó el oficial Moreno. Me quedé callado unos segundos. Este era el momento en que tenía que decidir si seguía siendo padre de ese hombre, o si me convertía en la víctima que lo iba a mandar a la cárcel. «Sí», dije finalmente. «El de la camisa azul es mi hijo, Raúl Salinas Herrera». Los policías se voltearon a ver a Raúl con cara de sorpresa. El oficial Gutiérrez se acercó a mí. «¿Su propio hijo, señor? ¿Está seguro?» «Completamente seguro». Raúl se levantó como pudo y caminó hacia mí, todavía esposado. «Papá, esto es un malentendido. Nosotros solo veníamos a revisar que su casa estuviera bien protegida. Me preocupaba que alguien tratara de robarlo. Vinimos a verificar qué tan fácil era entrar, para después aconsejarle mejor seguridad». Mentía tan natural como respiraba. Hasta en ese momento, con las esposas puestas, con las herramientas de ladrón al lado, seguía mintiendo. «Papá, mire, trajimos estas cuerdas por si encontrábamos algún hueco en la reja, para amarrarla temporalmente, y las herramientas son para medir las ventanas y ver qué tipo de cerraduras necesita». El oficial Moreno me miró. «¿Es posible que sea verdad, señor Salinas? Su hijo le había comentado algo sobre revisar la seguridad». Me quedé viendo a Raúl, aún ahí, atrapado, humillado. Seguía esperando que yo le creyera sus mentiras. Seguía esperando que el amor de padre fuera más fuerte que la evidencia. Que yo dijera: «Sí, oficial, es verdad. Fue un malentendido», y lo dejara ir para que lo intentara otra vez en una semana. «No», dije con voz firme. «Mi hijo nunca me dijo nada sobre revisar seguridad. Y las herramientas que traen no son para medir ventanas, son para forzar rejas y abrir cerraduras. Yo los vi desde mi ventana. Los escuché planear cómo robar mis cosas, cómo amarrarme si me despertaba». La cara de Raúl cambió completamente. Se le borró la sonrisa falsa, se le endurecieron los ojos, se le tensó la mandíbula. Ahí salió su verdadera cara. No la del hijo arrepentido pidiendo perdón.
la del ladrón furioso porque su víctima no se dejó engañar. «Está loco», le dijo a los policías. «Mi papá ya está viejo, a veces se confunde. Imagina cosas que no pasaron. ¿En serio van a creerle a un señor de 70 años que probablemente tiene demencia?» Esas palabras fueron lo peor que me pudo haber dicho. No solo me había traicionado, no solo había venido a robarme, sino que ahora trataba de hacerme ver como loco para escapar de las consecuencias. El oficial Gutiérrez registró las bolsas que habían traído los ladrones. Sacó cuerdas de plástico, cinta adhesiva, guantes de látex, linternas pequeñas, desarmadores, pinzas y algo que parecía una sierra pequeña. «¿Esto también es para medir ventanas?», le preguntó a Raúl mostrándole las cuerdas de plástico. Raúl se quedó callado. El oficial siguió sacando cosas: una pistola de electrochoque, más cinta adhesiva y una bolsa con medicamento en pastillas. «¿Y esto qué es?», preguntó Moreno. «Son pastillas para dormir», respondió el ladrón alto de la gorra, que hasta ese momento no había hablado. Por si el viejo se despertaba y teníamos que calmarlo. Raúl lo volteó a ver con odio. «¡Cállate, idiota!». Pero ya era muy tarde. Los policías tenían toda la evidencia que necesitaban. No solo era robo con violencia planeado, con elementos para secuestrar y drogar a la víctima. «Raúl Salinas Herrera», dijo el oficial Gutiérrez, «queda usted detenido por tentativa de robo con violencia en grado de participación necesaria. Todo lo que diga puede ser usado en su contra». En ese momento, mi hijo me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. No era la mirada de un hijo arrepentido, era la mirada de un criminal que culpa a su víctima por haber arruinado su plan. «Esto no se va a quedar así», me dijo con voz baja pero llena de rabia. «Usted me las va a pagar». Hasta amenazas me lanzó. Mi propio hijo, esposado por haber intentado robarme, todavía tenía el descaro de amenazarme. Los policías se los llevaron a los tres. Los subieron a las patrullas como a cualquier delincuente común. Raúl no volteó a verme cuando arrancaron. Se fue mirando hacia adelante, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Me quedé parado en el patio, viendo cómo las luces rojas de las patrullas se perdían por la calle San Miguel. 43 años después de que nació, mi hijo acababa de salir de mi vida para siempre. Pero esta vez no se iba a la universidad, no se iba a buscar trabajo, no se iba a formar una familia. Se iba a la cárcel por haberme traicionado. El oficial Gutiérrez se quedó un rato más para tomar mi declaración completa. Le conté todo. Los 2 años de llamadas nocturnas, las preguntas sobre mi rutina, cómo había descubierto el plan, todo lo que había escuchado mientras planeaban el robo. «Es una situación muy difícil, señor Salinas», me dijo mientras cerraba su libreta. «Nunca es fácil denunciar a un familiar». Pero hizo lo correcto. Por las herramientas que traían, por la forma en que tenían planeado todo, esto no iba a terminar bien para usted. Cuando se fue, me quedé solo en mi casa. Caminé por el estudio, por el comedor, viendo todo lo que habían tocado, todo lo que habían planeado llevarse. Mis relojes seguían ahí. Mis crucifijos seguían en su lugar. Mis candelabros brillaban bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no eran solo objetos valiosos. Ahora sabía que eran las razones por las que mi hijo había estado dispuesto a lastimarme. Cada pieza de mi colección se había convertido en evidencia de que para mi propia sangre, yo no valía nada comparado con el dinero que representaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala hasta que amaneció, pensando en todo lo que había pasado. En algún momento durante esas horas de silencio, entendí algo muy claro. El hombre que se llevaron esposado ya no era mi hijo. Tal vez nunca lo había sido realmente. Era un extraño que había vivido en mi casa, que había comido mi comida, que había gastado mi dinero, pero que nunca me había visto como su padre, solo como un obstáculo entre él y lo que él creía que le pertenecía. En ese momento comprendí que ya no tenía familia, que después de 43 años siendo padre,
Ahora era solo un viejo solo con una casa llena de recuerdos amargos y una colección que ya no me daba alegría, sino dolor. Al día siguiente, como a las 10 de la mañana, sonó el teléfono. Yo estaba en la cocina preparando café, tratando de hacer algo normal después de la peor noche de mi vida. Cuando vi en la pantallita que era una llamada del Ministerio Público, el corazón se me aceleró otra vez. ¿Bueno? ¿Señor Federico Salinas? Sí, soy yo. Habla la licenciada Patricia Vega, del Ministerio Público. Su hijo Raúl Salinas quiere hablar con usted. Dice que es urgente. ¿Acepta la llamada? Me quedé callado unos segundos. Parte de mí quería colgar, no escuchar más mentiras, no darle la oportunidad de manipularme otra vez. Pero era mi hijo. 43 años siendo su padre no se borran en una noche. Sí, acepto. Escuché ruidos de fondo, voces, el sonido del teléfono pasando de mano en mano. Después la voz de Raúl, pero sonaba diferente, más desesperada, más quebrada. ¿Papá? Aquí estoy. Papá, por favor, necesito que me escuche. Esto es todo un malentendido terrible. Yo jamás le haría daño, usted lo sabe. Soy su hijo, su sangre. Escuché, pero no dije nada. Dejé que siguiera hablando. Los abogados me dijeron que si usted retira la denuncia, todo se puede arreglar. Fue un error, papá. Yo solo quería ayudarlo con su seguridad, en serio. Trajimos las herramientas para revisar qué tan fácil era entrar, para después poder aconsejarle mejor protección. Raúl, le dije con voz cansada, yo los escuché. Escuché cuando le dijiste a esos hombres dónde estaban mis relojes, dónde guardaba los crucifijos. Los escuché hablar de cuerdas para amarrarme. No, papá. Usted malinterpretó todo. Estaba oscuro, estaba nervioso, tal vez no escuchó bien. Los escuché perfectamente. Y encontraron pastillas para dormir en sus bolsas. Esas no eran mías, papá. Se las plantaron. Usted sabe cómo es la policía. Siempre buscan culpables fáciles. Siguió mintiendo. Aún desde la cárcel, aún después de haber sido atrapado con las manos en la masa, seguía esperando que yo fuera lo suficientemente tonto para creerle. Papá, por favor, piénselo. ¿En serio va a mandar a la cárcel a su único hijo? ¿Al único hombre que lleva su apellido? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar los vecinos? Ahí estaba. No se preocupaba por haberme traicionado. No se preocupaba por el daño que me había hecho. Se preocupaba por las apariencias, por el qué dirán. ¿Y mi esposa? ¿Y mis hijos? Ellos van a sufrir si yo voy a la cárcel. Mis niños van a crecer sin padre. ¿Eso es lo que quiere? Raúl, le dije, debiste pensar en tus hijos antes de venir a robar a su abuelo. No iba a robarle. Se lo estoy explicando. 2 años, le dije. 2 años estuviste planeando esto. 2 años preguntándome todas las noches si estaba solo. No porque te preocuparas por mí, sino porque estabas estudiando cuándo era más fácil lastimarme. Papá, usted no entiende. Yo tengo deudas, problemas de dinero. Necesitaba ayuda y no sabía cómo pedírsela. Pensé que si tomaba prestadas algunas cosas, después se las devolvía cuando arreglara mi situación. Prestadas. Con cuerdas para amarrarme. Con pastillas para drogarme. Eso no era mío, se lo juro por la memoria de mi mamá. Que mencionara a Esperanza me dolió como un golpe en el estómago. Mi esposa, que había dado su vida por ese muchacho, que había trabajado doble turno de enfermera para ayudar a pagar sus estudios, que murió preocupándose porque Raúl no encontraba trabajo estable. No metas a tu madre en esto, le dije con voz dura. Ella se moriría de vergüenza si supiera lo que hiciste. Papá, por favor, solo retire la denuncia. Hablamos en casa, arreglamos todo. Le prometo que nunca más va a pasar algo así. ¿Para que la próxima vez sea más cuidadoso? ¿Para que la próxima vez no me esconda en la ventana? No van a haber próxima vez, se lo juro. Raúl, le dije, y sentí que la voz se me quebró un poco. Yo trabajé 40 años, 16 horas al día, para darte todo lo que necesitaras. Vendí el reloj de mi papá para comprarte tu primer carro.
Me puse ropa vieja para que tú andaras bien vestido. Comí frijoles para que tú pudieras comer carne. Lo sé, papá, y se lo agradezco. Pensé que había criado a un hombre con honor. Pensé que había criado a alguien que me cuidaría cuando fuera viejo. Pero crié a un ladrón que estaba dispuesto a drogar a su padre y amarrarlo para robarle. Yo no soy un ladrón. Entonces explícame qué hacías en mi patio a las 2 de la madrugada con herramientas para forzar rejas. Se quedó callado unos segundos. Después cambió de táctica. Papá, mire, tal vez me equivoqué en la forma, pero usted tiene tanto dinero guardado, tantas cosas valiosas, y yo tengo tantos problemas. Somos familia. Lo que es suyo también es mío, ¿no? Algún día lo voy a heredar de todas formas. Esas palabras me helaron la sangre. Algún día lo voy a heredar de todas formas. Como si estuviera esperando que me muriera. Como si mi muerte fuera parte de sus planes financieros. ¿Quieres que me muera, Raúl? No. ¿Cómo dice eso? Claro que no. Entonces, ¿por qué hablas de herencia? ¿Por qué dices que de todas formas va a ser tuyo? Porque es la verdad. Usted ya está viejo. Yo soy su único hijo. Ya no, le dije. ¿Cómo que ya no? Ya no eres mi hijo. Un hijo no viene a robar a su padre. Un hijo no trae extraños a la casa de su padre para lastimarlo. Lo que hiciste anoche no lo hace un hijo, lo hace un enemigo. Papá, no diga eso. Soy su sangre. La sangre se demuestra con acciones, no con palabras. Y tus acciones me demostraron que ya no tienes nada de mío. ¿En serio me va a abandonar? ¿Después de 40 años va a tirar todo a la basura? Yo no tiré nada a la basura. Tú lo hiciste cuando decidiste lastimarme. Está bien, gritó, y ahí salió su verdadera cara otra vez. Está bien. Pero acuérdese de que usted eligió esto. Usted prefirió sus pinches relojes que a su propio hijo. No, le dije tranquilo. Yo elegí mi dignidad. Elegí no dejar que nadie, ni siquiera mi hijo, me trate como víctima. Se va a quedar solo. Solo y amargado, con sus cosas pero sin familia. Ya estaba solo, Raúl. Llevaba 2 años sintiéndome solo, creyendo que te preocupabas por mí, sin saber que solo me veías como un obstáculo entre tú y el dinero. Usted no entiende nada, nada. Entiendo perfectamente. Entiendo que criaste a un hombre que está dispuesto a drogar y amarrar a su padre por dinero. Ahora vas a tener tiempo para pensar si eso es lo que realmente quería hacer en la vida. ¡Papá, no me cuelgue! ¡Papá! Colgué el teléfono. Me quedé ahí sentado en la cocina, con las manos temblando, sintiendo como si acabara de cortar el último hilo que me conectaba con mi vida anterior. Ya no era padre, ya no tenía familia. Era solo un viejo con una casa llena de cosas que habían estado a punto de costarme la vida. 2 días después, llegó la citación del Ministerio Público. Tenía que presentarme a ratificar mi denuncia y dar mi declaración completa. El licenciado González, el abogado que me asignaron como víctima, me explicó todo el proceso. Señor Salinas, por las evidencias que encontraron y por las declaraciones de los cómplices, este caso va directo a juicio. Su hijo va a estar acusado de tentativa de robo con violencia en grado de participación necesaria. ¿Qué significa eso? Que él organizó todo. Él reclutó a los otros 2, él hizo el plan, él conocía la casa. No es solo cómplice, es el autor intelectual. Durante los siguientes meses tuve que ir muchas veces al Ministerio Público. Me hicieron declarar 3 veces, siempre preguntándome lo mismo. Los 2 años de llamadas, cómo había descubierto el plan, qué había escuchado esa noche, si estaba seguro de que era mi hijo. En una de esas declaraciones me enteré de detalles que me pusieron peor. El Ministerio Público había investigado más a fondo y descubrió que Raúl había estado planeando esto durante 6 meses, no solo las 2 semanas que yo pensaba. Señor Salinas, me dijo el licenciado González, su hijo contrató a los cómplices a través de un conocido que había estado en la cárcel. Les pagó 5,000 pesos por adelantado y les prometió otros 15,000 después del trabajo. ¿Qué trabajo? Según las declaraciones de los cómplices,
El plan era entrar cuando usted estuviera dormido, inmovilizarlo con las cuerdas de plástico, darle las pastillas para que no pudiera gritar y llevarse las piezas más valiosas de su colección. E inmovilizarlo significa amarrarlo de manos y pies, ponerle cinta adhesiva en la boca y dejarlo así hasta que ellos terminaran de saquear la casa. Me quedé callado. Mi propio hijo había planeado amarrarme como animal, drogarme, dejarme ahí tirado mientras se llevaban todo lo que yo había trabajado 40 años para conseguir. ¿Y después qué iba a pasar conmigo? El licenciado se quedó callado un momento. Señor Salinas, prefiero no especular sobre eso. Lo importante es que no pasó. Pero yo entendí lo que no me quería decir. Un testigo como yo, que sabía que mi propio hijo había organizado el robo, era un problema muy grande. No me iban a dejar vivo para contar la historia. También me enteré de que Raúl había estado visitando mi casa en secreto durante meses, cuando él sabía que yo salía a hacer mandados. Los vecinos lo habían visto varias veces, pero como era mi hijo, nadie pensó que fuera sospechoso. Venía a medir distancias, a probar cerraduras, a ver qué herramientas necesitaba para forzar las rejas, me explicó el investigador. También tomó fotografías de su colección con su teléfono celular. Las encontramos en su galería. Fotografías de mis relojes, de mis crucifijos, de mis candelabros. Como si fuera un ladrón profesional estudiando a su víctima. Pero no era un ladrón profesional. Era mi hijo. El juicio empezó 4 meses después del arresto. Yo fui a todas las audiencias. Me sentaba en la primera fila, del lado de las víctimas, y veía a Raúl sentado del otro lado, junto con sus abogados. La primera vez que nos vimos en el juzgado, él trató de acercarse a mí durante un receso. «Papá, todavía estamos a tiempo. Diga que se confundió, que no era yo el que vio esa noche». «Raúl, había 3 patrullas de policía. Había 6 oficiales. Todos te vieron salir de mi casa con herramientas de ladrón. Diga que yo solo estaba tratando de ayudar a esos hombres que ya habían entrado. Que yo llegué después, que traté de detenerlos. Seguía mintiendo. Seguía esperando que yo fuera cómplice de sus mentiras. No voy a mentir por ti. Entonces está decidido a destruirme. Tú te destruiste solo cuando decidiste robarme». A lo largo del juicio escuché cosas que me dolieron más que cuchillos. Los cómplices declararon que Raúl les había dicho que yo era un viejo terco que tenía mucho dinero, pero no lo compartía con su familia. Les había dicho que yo era egoísta porque no le daba dinero cuando él se lo pedía. Les había dicho que se merecía esa herencia porque había sido un buen hijo durante muchos años. En su declaración, Raúl trató de echarles toda la culpa a los otros 2. Dijo que ellos lo habían convencido, que él había ido solo para protegerme de esos hombres malos, que todo había sido idea de ellos. Yo solo quería ayudar a mi papá, declaró ante el juez. Cuando me enteré de que estos sujetos planeaban robarlo, decidí ir con ellos para tratar de impedirlo. Pero los cómplices tenían grabaciones de audio en sus teléfonos, conversaciones donde Raúl claramente organizaba todo. Les explicaba el plan, les describía mi rutina diaria. El viejo se duerme temprano, se escuchaba su voz en una de las grabaciones. A las 10 de la noche ya está profundo. Todas las noches le hablo para asegurarme de que esté solo. ¿Y si se despierta?, preguntaba uno de los cómplices. Por eso traemos las pastillas. Y si las pastillas no funcionan, pues lo amarramos hasta que terminemos. Escuchar esas grabaciones en el juzgado fue lo más doloroso de todo el proceso. Mi propio hijo, con su propia voz, planeando drogarme y amarrarme. Al final del juicio, el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de dictar sentencia. Raúl se levantó y me señaló con el dedo. «Mi padre está destruyendo a su propia familia por dinero. Prefiere sus relojes y sus crucifijos que a su único hijo. Él es el culpable de todo lo que pasó». Hasta el final siguió culpándome a mí por sus decisiones. La sentencia fue 8 años de prisión por tentativa de robo con violencia en grado de participación necesaria. Los cómplices recibieron 5 años cada uno. Cuando el juez leyó la sentencia,
Raúl se volteó hacia mí y me gritó: «Usted destruyó esta familia. Todo por sus pinches cosas. Espero que se sienta orgulloso». Yo no dije nada. Solo me quedé sentado, viendo cómo se llevaban a mi hijo esposado para cumplir 8 años de cárcel. Los abogados de Raúl apelaron la sentencia, pero la confirmaron. 8 años definitivos. Esa noche, cuando llegué a casa después de escuchar el veredicto final, me senté en mi sala y pensé en todo lo que había pasado. 43 años siendo padre. Y al final resulta que había criado a un hombre capaz de drogarme y amarrarme por dinero. Pero ¿saben qué, hermanos míos que me escuchan? No me arrepiento de haber llamado a la policía. No me arrepiento de haber dicho la verdad en el juicio. Porque a veces amar a alguien significa no permitir que te lastimen. A veces la justicia es más importante que la sangre. Si hubiera retirado la denuncia, si hubiera mentido en el juicio, Raúl habría aprendido que podía lastimarme sin consecuencias. La próxima vez no habrían sido solo amenazas. La próxima vez habría terminado amarrado en mi propia casa, o tal vez muerto. Un padre que realmente ama a su hijo le enseña que las acciones tienen consecuencias, que no se puede lastimar a otros, ni siquiera a la familia, sin pagar por ello. Tal vez 8 años en la cárcel le enseñen a Raúl lo que 40 años de amor no pudieron enseñarle: que su padre no era su enemigo, sino la única persona en el mundo que realmente lo quería. Díganme ustedes, ¿es eso abandonar a un hijo? ¿O es darle la última lección que le puede dar un padre? Después del juicio, cuando ya no tenía que ir cada semana al juzgado, cuando ya no tenía que declarar ni responder preguntas de abogados, me quedé solo en mi casa de la calle San Miguel, con una decisión que tomar. ¿Qué hace un hombre de 70 años cuando se da cuenta de que ya no puede vivir en el lugar donde su propio hijo planeó lastimarlo? Caminaba por los cuartos y ya no veía mis tesoros. Veía las cosas por las que Raúl había estado dispuesto a drogarme. El reloj Vacheron Constantin de mi abuelo Alberto ya no me recordaba las tardes cuando él me lo mostraba con orgullo. Ahora me recordaba la voz de mi hijo diciéndole a los ladrones: «Ese vale más de 300,000 pesos». Los crucifijos de Taxco ya no eran símbolos de fe, sino motivos de traición. Los candelabros coloniales ya no alumbraban memorias bonitas, sino que me hacían pensar en las manos de extraños calculando cuánto pesaban para poder cargarlos. Una mañana, como 3 semanas después de la sentencia, me levanté y supe que no podía seguir viviendo ahí. No era miedo a que Raúl saliera pronto de la cárcel. Eran 8 años. Tiempo suficiente para que yo fuera muy viejo, o tal vez ya no estuviera en este mundo cuando él quedara libre. Era que esa casa ya no era mi hogar. Era el lugar donde había descubierto que mi hijo me veía como obstáculo. Llamé al licenciado Morales, el notario que había hecho mi testamento años atrás, y le dije que quería vender todo. La casa, la colección completa, todo lo que tuviera valor. ¿Está seguro, don Federico? Son muchos años de trabajo, muchos recuerdos. Los recuerdos ya no me dan paz, licenciado. Necesito empezar de nuevo. ¿Y su hijo? ¿No va a dejarle nada para cuando salga? Mi hijo tomó sus decisiones. Ahora yo tomo las mías. El proceso de vender todo fue como deshacer una vida entera, pieza por pieza. Primero vinieron los tasadores especializados en antigüedades. 3 hombres serios con lupas y básculas que examinaron cada reloj, cada crucifijo, cada candelabro como si fueran médicos haciendo diagnósticos. La colección es excepcional, me dijo el perito principal, un hombre mayor con lentes gruesos que se llamaba don Aurelio. Piezas de esta calidad no se ven todos los días, especialmente los relojes suizos y los trabajos de Taxco. Me explicó que la tasación completa había salido en 2,950,000 pesos. Casi 100,000 más de lo que había calculado el perito que vino después del intento de robo. El mercado de antigüedades ha subido mucho este año, don Federico, especialmente las piezas mexicanas coloniales. Los coleccionistas estadounidenses están pagando muy bien por este tipo de trabajos. Don Aurelio se encargó de contactar compradores especializados.
No íbamos a vender en el mercado local de Guanajuato. Estas piezas merecían coleccionistas que las valoraran y las cuidaran como yo las había cuidado durante 40 años. El primer comprador que vino fue un señor de la Ciudad de México, coleccionista de relojes antiguos, que se interesó específicamente en las piezas suizas de mi abuelo Alberto. Era un hombre como de 50 años, muy educado, que conocía la historia de cada marca, cada modelo, cada complicación. Este Vacheron Constantin es una pieza extraordinaria, me dijo mientras examinaba el reloj dorado con su lupa personal. Las fases lunares están perfectas. El mecanismo de repetición funciona como nuevo. ¿Puedo preguntarle cómo llegó a sus manos? Le conté la historia de mi abuelo, cómo trabajó 6 meses en las minas de plata para comprarlo, cómo lo cuidó toda su vida, cómo me lo heredó con la promesa de que lo conservaría para las siguientes generaciones. Va a estar en buenas manos, me prometió. Tengo una colección de más de 200 relojes del siglo XIX, y este va a tener un lugar de honor. Me pagó 450,000 pesos por el Vacheron Constantin y otros 300,000 por 6 relojes más. 750,000 pesos que representaban 4 generaciones de mi familia, pero que yo ya no podía conservar sin recordar para qué los había querido mi hijo. Los crucifijos de Taxco los compró una galería de arte de San Antonio, Texas. Mandaron un representante que habló conmigo en inglés mezclado con español, un hombre joven muy entusiasmado con las piezas de los maestros Pineda y Castillo. Estas cruces van a estar en una exposición permanente sobre arte mexicano contemporáneo, me explicó. Miles de personas las van a poder apreciar. Me pagó 600,000 pesos por los 17 crucifijos. Los candelabros coloniales se los vendí a un matrimonio de coleccionistas de Guadalajara, que conocían perfectamente el trabajo de los plateros indígenas de la época virreinal. Me dieron 400,000 pesos por los 6 pares, y me prometieron que los iban a exhibir en su casa museo, que abren al público los fines de semana. Las joyas menores, los anillos, cadenas, aretes, medallas y broches, las vendí a diferentes compradores a lo largo de 3 meses. Algunas piezas se fueron con coleccionistas locales de Guanajuato, otras con anticuarios de León y Querétaro. Cada venta era como despedirme de un pedazo de mi historia, pero también como librarme de un peso que ya no podía cargar. Al final, entre todas las ventas, reuní 2,800,000 pesos. Dinero suficiente para vivir los años que me quedaran sin preocupaciones económicas, pero sobre todo, dinero limpio de recuerdos amargos. La casa fue lo más fácil de vender. Una pareja joven de doctores que trabajaban en el Hospital General de Guanajuato la vio y se enamoraron de ella inmediatamente. Les gustó el patio con los limones, las habitaciones amplias, las paredes gruesas que mantenían fresco el interior. Es perfecta para nosotros, me dijo la doctora Hernández mientras su esposo medía los cuartos para calcular dónde poner sus muebles. Queremos formar una familia y criar a nuestros hijos en una casa con historia. Les vendí la casa en 900,000 pesos, precio justo según el avalúo, y me alegró saber que iba a tener vida nueva, niños corriendo en el mismo patio donde yo había sido feliz durante 40 años, antes de saber que mi hijo me veía como enemigo. Con casi 4 millones de pesos en el banco y ninguna atadura que me retuviera en Guanajuato, empecé a buscar dónde vivir mis últimos años. Quería un lugar seguro, donde no tuviera que preocuparme por ladrones, donde tuviera compañía de personas de mi edad, donde pudiera estar en paz. Don Carlos, mi vecino, me recomendó un lugar en Querétaro. Federico, mi primo, vive en una comunidad para gente mayor que se llama Los Pinos. Dice que es como un pueblo pequeño, pero con todas las comodidades. Tiene seguridad las 24 horas, tiene médico, tiene actividades. No está solo, pero tampoco lo molestan si quiere estar tranquilo. Fui a conocer Los Pinos un martes de octubre. Quedaba a las afueras de Querétaro, rodeado de cerros verdes y árboles de pino que le daban nombre a la comunidad. Era un conjunto de edificios de 3 pisos construidos alrededor de jardines y fuentes,
con caminos empedrados y bancas bajo los árboles. La administradora, licenciada Sánchez, me enseñó todo el lugar. Tenemos 120 departamentos, me explicó mientras caminábamos por los jardines. Todos nuestros residentes son personas mayores de 60 años. Tenemos gimnasio, biblioteca, salón de juegos, capilla, comedor comunitario, centro médico con doctor y enfermera de tiempo completo. Me mostró un departamento en el segundo piso del edificio B. 2 recámaras, sala comedor, cocina integral, un balcón que daba a los jardines. Simple pero cómodo, limpio y nuevo. Sin historia, sin recuerdos, sin fantasmas del pasado. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. La mensualidad es de 8,000 pesos. Incluye todos los servicios, seguridad, mantenimiento de jardines, acceso a todas las instalaciones. La comida en el comedor comunitario es opcional. 3,000 pesos extra al mes si quiere desayunar, comer y cenar con los demás residentes. 8,000 pesos mensuales. Con mis 4 millones en el banco, podía vivir ahí más de 40 años sin preocupaciones. Y ya tenía 70 años, así que era dinero suficiente para toda la vida que me quedara. Quiero el departamento, le dije sin pensarlo mucho. ¿No quiere consultarlo? ¿Venir con algún familiar para que lo ayude a decidir? No tengo familia, le respondí. Y ya decidí. Firmé el contrato esa misma tarde. 1 año por adelantado más depósito. 110,000 pesos para asegurar mi lugar en Los Pinos. El día de la mudanza fue extraño. 40 años de vida en Guanajuato cabían en 10 cajas de cartón. Ropa, zapatos, algunos libros, fotografías de esperanza, papeles importantes, medicina y muy pocas cosas más. Todo lo demás se había vendido o quedaba con la casa para los doctores que la compraron. El camión de mudanzas llegó a Los Pinos como a las 3 de la tarde. Varios vecinos se asomaron a sus balcones para ver al nuevo residente. Una señora mayor bajó a ayudarme con una de las cajas más pesadas. «Bienvenido», me dijo con sonrisa amable. «Soy María Luisa, vivo en el departamento 205. Si necesita algo, no dude en tocarme». Esa primera noche en Los Pinos dormí mejor que en meses. No había ruidos extraños en el patio. No había preocupación por si alguien trataba de forzar las rejas. No había teléfono sonando a las 8:30 con preguntas falsas sobre mi soledad. Solo silencio y paz. A la mañana siguiente bajé al comedor comunitario para desayunar. Era un salón grande con mesas redondas para 6 personas. Ventanas que daban a los jardines. Música suave de fondo. Había como 30 personas desayunando, platicando en voz baja, leyendo el periódico. Me senté en una mesa donde había 2 hombres mayores jugando dominó después de terminar su café con pan dulce. «Buenos días», me dijeron. «¿Es usted el nuevo del 212? «Sí, soy Federico Salinas». «Mucho gusto, don Federico. Yo soy Roberto Mendoza», dijo el más alto, un señor de pelo blanco con lentes. «Soy maestro jubilado. Él es José Ramírez. Trabajó en Pemex 30 años». «Para servirle», dijo don José, que tenía aspecto de hombre fuerte a pesar de sus años. «¿De dónde viene?» «De Guanajuato». «Tenía una joyería». «Ah, joyero», se interesó don Roberto. Yo siempre he querido saber cómo funcionan los relojes antiguos. Les platiqué un poco sobre mi trabajo, sin entrar en detalles sobre por qué había dejado Guanajuato. Solo les dije que después de que murió mi esposa, había decidido buscar compañía de personas de mi edad. «¿Hizo bien?», me dijo don José. «Aquí va a estar muy tranquilo. Esta gente es buena, respetuosa. Hay actividades si quiere participar, pero nadie lo molesta si prefiere estar solo». Después del desayuno, don Roberto me invitó a conocer la biblioteca. Era un cuarto amplio con estantes llenos de libros, sillones cómodos, mesas de lectura junto a las ventanas. Había novelas, biografías, libros de historia, enciclopedias, revistas y periódicos. «Yo vengo aquí todas las mañanas después del desayuno», me dijo don Roberto. «Leo historia principalmente, los libros de la Revolución Mexicana, biografías de los presidentes. ¿A usted qué le gusta leer?».
Me gustan las biografías también, y los libros sobre oficios tradicionales. Perfecto. Aquí va a encontrar de todo. Por la tarde conocí a más vecinos. Doña María, que había sido enfermera en el Hospital General de México durante 30 años, y ahora dirigía un grupo de lectura que se reunía los martes. Don Armando, que había trabajado en el gobierno y organizaba partidas de cartas los jueves. Doña Carmen, que daba clases de tejido los sábados. Todos eran amables sin ser entrometidos. Me preguntaban cosas básicas, de cortesía, pero nadie me presionó para contar detalles de mi vida pasada. Era como si entendieran que cada quien llegaba ahí con su historia, y que parte del respeto era no obligar a otros a compartir lo que no querían compartir. En las siguientes semanas fui estableciendo una rutina. Me levantaba a las 6 de la mañana, me bañaba, me vestía, y bajaba al gimnasio de la comunidad. No era un gimnasio para jóvenes atletas, sino un cuarto con máquinas diseñadas para personas mayores. Bicicletas estacionarias, caminadoras, pesas ligeras, colchonetas para ejercicios de estiramiento. Al principio solo caminaba 20 minutos en la caminadora, pero poco a poco fui aumentando el tiempo y agregando otros ejercicios. El doctor de la comunidad, Dr. Vázquez, me había dicho que el ejercicio era la mejor medicina para la artritis y para mantener la mente clara. Después del gimnasio desayunaba en el comedor comunitario. Siempre me sentaba en la mesa de don Roberto y don José, que se habían vuelto mis compañeros de todas las mañanas. Platicábamos de las noticias, del clima, de los programas de televisión, de nuestros achaques de viejos. ¿Sabe qué, don Federico?, me dijo don Roberto una mañana. Usted es muy buen conversador. Debería venir al grupo de lectura de doña María. Leemos un libro cada mes y después lo discutimos. Este mes estamos leyendo Pedro Páramo. No sé si sea bueno para eso, le dije. Hace años que no leo una novela completa. No se preocupe. Doña María es muy paciente. Y los libros que escogemos no son muy largos ni muy complicados. Decidí intentarlo. Los martes por la tarde, después de la comida y la siesta, bajaba al salón de usos múltiples donde doña María dirigía su grupo de lectura. Éramos 8 personas, 5 mujeres y 3 hombres, todos mayores de 65 años. Doña María había sido enfermera, pero también había estudiado literatura en sus tiempos libres. Conocía muy bien los libros mexicanos, y tenía una forma muy agradable de explicar las cosas sin hacer sentir tonto a nadie. La literatura, nos decía, no es para presumir que uno sabe mucho. Es para entender mejor la vida, para conocer otras experiencias, para acompañarnos en la soledad. El primer libro que leímos juntos fue Balún Canán, de Rosario Castellanos. Una historia sobre una familia chiapaneca y sus problemas con los indígenas. Me gustó mucho, especialmente la forma en que la autora describía las tradiciones familiares y cómo cambian con los tiempos. ¿Qué opina, don Federico?, me preguntó doña María durante una discusión. ¿Usted cree que las familias siempre se entienden? La pregunta me tocó muy cerca del corazón, pero traté de responder sin revelar demasiado de mi historia personal. Yo creo que a veces las familias cambian, dije. A veces la gente que uno cree conocer resulta ser diferente de lo que uno pensaba. Es cierto, asintió doña María. Los libros nos ayudan a entender que eso es normal, que pasa en todas las familias y en todas las épocas. Los jueves por la tarde jugaba cartas con don Armando y otros vecinos. Póker principalmente, pero también con quián y burro castigado. Jugábamos por centavos, más por la diversión que por ganar dinero. Don Armando era muy bueno con las cartas, pero también muy honesto. Nunca trató de aprovecharse de los que sabíamos menos. Las cartas son como la vida, me decía mientras repartía. A veces te tocan buenas, a veces malas. Lo importante es jugar bien con lo que tienes. Los domingos por la mañana iba a misa en la capilla de la comunidad. Era pequeña, con capacidad para unas 50 personas, pero muy bonita. Tenía vitrales de colores y un altar sencillo con una imagen de la Virgen de Guadalupe. El padre Jiménez venía cada domingo a dar misa. Era un sacerdote joven,
como de 40 años, que había trabajado muchos años con personas mayores. Sus sermones nunca eran sobre culpa o castigo, sino sobre esperanza, sobre encontrar paz en las últimas etapas de la vida. Dios no nos juzga por las traiciones que otros nos hicieron, dijo en una de sus misas. Nos juzga por cómo respondimos a esas traiciones. Si respondimos con odio o con perdón, si nos volvimos amargos o encontramos la paz. Esas palabras me quedaron muy grabadas. Yo había respondido a la traición de Raúl con justicia, pero ¿había encontrado la paz? ¿O seguía cargando resentimiento? Después de misa, muchos vecinos se quedaban platicando en los jardines. Era bonito ver a personas de mi edad que habían encontrado una forma tranquila de vivir sus últimos años. Algunos habían enviudado, como yo. Otros tenían hijos que vivían lejos. Algunos tenían familias que los visitaban seguido. Otros no tenían a nadie. Pero todos habían encontrado una nueva familia en Los Pinos. No una familia de sangre, sino una familia de elección. Personas que se cuidaban mutuamente, que se acompañaban en los momentos difíciles, que compartían las alegrías pequeñas de cada día. Una tarde, como a los 3 meses de vivir ahí, don José me invitó a caminar por el parque que estaba cerca de Los Pinos. Era un parque grande con senderos para caminar, canchas de tenis, un lago pequeño con patos. ¿Sabe qué, don Federico?, me dijo mientras caminábamos despacio por uno de los senderos. Yo tengo 3 hijos y 6 nietos. Pero hace 2 años que no me hablan. ¿Por qué?, le pregunté. Porque me volví a casar después de que murió mi primera esposa. Los hijos dijeron que era una falta de respeto a la memoria de su madre. Dijeron que Esperanza, mi nueva esposa, solo quería mi dinero. La corrieron de la casa, me dijeron que tenía que elegir entre ellos y ella. ¿Y qué hizo? Elegí a Esperanza. Era una buena mujer que me cuidaba, que me hacía reír, que me acompañaba cuando tenía miedo de estar solo. Mis hijos solo venían cuando necesitaban dinero. Don José se detuvo y se apoyó en un árbol. Esperanza murió el año pasado. Cáncer. Mis hijos ni siquiera vinieron al funeral. Ahora estoy solo otra vez, pero ya no los necesito. Aquí en Los Pinos tengo mejor familia que la que tuve con mi sangre. Su historia me hizo reflexionar sobre la mía. Tal vez don José y yo habíamos llegado al mismo lugar por caminos diferentes. Él había elegido el amor sobre la familia de sangre. Yo había elegido la dignidad sobre el amor filial. Pero los dos habíamos aprendido que la familia real no es la que nace contigo, sino la que decide quedarse contigo. Una noche, como a los 6 meses de vivir en Los Pinos, estaba leyendo en mi departamento cuando alguien tocó la puerta. Era el conserje de la noche, don Miguel. Don Federico, llegó una carta para usted. Viene del penal de Guanajuato. Sentí que se me aceleraba el corazón. Era una carta de Raúl, la primera comunicación que tenía con él desde el día del juicio. Gracias, don Miguel. Cerré la puerta y me quedé con el sobre en las manos. Mi nombre y dirección estaban escritos con la letra de mi hijo. Esa letra que yo había visto en cuadernos de la escuela, en cartas de la universidad, en tarjetas de cumpleaños que ahora sabía que no significaban nada. No abrí la carta esa noche, la puse en el cajón de mi mesa de noche y traté de seguir leyendo mi libro. Pero no pude concentrarme. ¿Qué me querría decir Raúl después de tantos meses? ¿Sería una carta de arrepentimiento? ¿O más manipulación? Al día siguiente llegó otra carta. Una semana después, otra más. En los siguientes meses recibí 12 cartas de Raúl. Todas las guardé en el mismo cajón, sin abrir. Sabía que estaban ahí, pero no tenía la curiosidad ni la fuerza emocional para leer lo que fuera que me quisiera decir. ¿Son cartas importantes?, me preguntó don Roberto un día que me vio un poco distraído. De mi hijo, le dije sin dar más detalles. ¿Vive lejos? Muy lejos, respondí. Y él entendió que no quería hablar del tema. Lo bueno de vivir entre personas mayores es que todos entienden que hay temas dolorosos, que hay historias que es mejor no contar, que hay silencios que se deben respetar.
Una tarde de domingo, después de misa, el padre Jiménez se acercó a mí. Don Federico, ¿podemos platicar un momento? Caminamos hasta una banca bajo los pinos que daban nombre a la comunidad. He notado que usted viene a misa todas las semanas, pero nunca va a confesión. ¿Hay algo que lo preocupe? Padre, yo hice lo correcto, pero no sé si fue lo cristiano. ¿Quiere contarme? Le platiqué toda la historia. Raúl, el plan para robarme, la llamada a la policía, el juicio, las 8 años de sentencia, todo. El padre Jiménez me escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Don Federico, me dijo cuando terminé, el amor no significa permitir que te lastimen. Jesús echó a los mercaderes del templo. A veces proteger lo sagrado requiere decisiones difíciles. Pero abandonar a un hijo, usted no abandonó a su hijo. Usted no permitió que su hijo lo abandonara a usted. Hay una diferencia. ¿Debería leer sus cartas? Eso solo usted puede decidirlo. Pero recuerde que el perdón no significa olvidar las lecciones aprendidas. Esa conversación me dio mucha paz. Por primera vez en meses sentí que había tomado las decisiones correctas, que no tenía nada de qué arrepentirme. Mi vida en Los Pinos se volvió completamente rutinaria, pero era una rutina que me daba tranquilidad. Gimnasio por las mañanas, desayuno con don Roberto y don José, lectura en la biblioteca, siesta después de la comida, grupo de lectura los martes, cartas los jueves, caminatas en el parque con don José los sábados, misa los domingos. El teléfono de mi departamento casi nunca sonaba. Cuando sonaba era el doctor Vázquez recordándome alguna cita médica, o la administración avisándome sobre alguna actividad especial. Nunca más las llamadas nocturnas preguntando si estaba solo. Esa ausencia de llamadas, que al principio me había parecido triste, ahora me daba una paz profunda. Nadie estudiaba mi rutina para lastimarme. Nadie fingía preocupación mientras planeaba traicionarme. El silencio del teléfono era la prueba de que por fin estaba seguro. Una noche de diciembre, casi al año de vivir en Los Pinos, me senté en el balcón de mi departamento a ver las estrellas. Hacía frío, pero el aire era limpio, sin los ruidos de la ciudad, sin los miedos del pasado. Pensé en todo lo que había perdido. Mi casa de 40 años, mi colección de toda la vida, la idea de tener una familia que me cuidara en la vejez. Pero también pensé en todo lo que había ganado. La paz de saber que nadie me veía como víctima. La compañía de personas que me apreciaban sin conocer mi dinero. La tranquilidad de dormir sin preocuparme por ruidos extraños en el patio. Ahí, sentado bajo las estrellas de Querétaro, a los 70 años de edad, entendí algo que me tomó toda una vida aprender. La familia no es la sangre que nace contigo, sino las personas que eligen quedarse contigo cuando ya no tienes nada que darles, excepto tu amistad. Don Roberto, don José, doña María, el padre Jiménez, todos mis nuevos vecinos me conocían como Federico el joyero jubilado, el hombre tranquilo que leía mucho y jugaba cartas los jueves. No sabían que tenía millones en el banco. No sabían que había mandado a su hijo a la cárcel. No sabían nada de mi pasado doloroso. Y aún así me apreciaban, me incluían, me cuidaban cuando tenía gripa. Celebraban conmigo cuando me llegaban buenas noticias del doctor. Esa es la familia real, hermanos míos que me escuchan. La que no te pregunta qué tienes para darles, sino qué necesitas para estar bien. Las cartas de Raúl siguieron llegando durante todo el primer año. 24 cartas que guardé sin abrir en el cajón de mi mesa de noche. A veces, en las noches de insomnio, pensaba en qué dirían, pero después recordaba las palabras del padre Jiménez. El perdón no significa olvidar las lecciones aprendidas. Ya había aprendido mi lección sobre Raúl. Ya sabía quién era realmente, qué era capaz de hacer, cómo me veía. ¿Para qué leer más mentiras, más manipulación, más intentos de hacerme sentir culpable por haber defendido mi dignidad? Ahora tengo 70 años cumplidos. He vivido 14 meses en Los Pinos, y puedo decir que son los meses más tranquilos que he tenido desde que murió Esperanza.
tal vez los más tranquilos de toda mi vida adulta. Aquí, entre los pinos de Querétaro, entre estos nuevos amigos que eligieron estar conmigo sin conocer mi historia, he recuperado algo que no sabía que había perdido: el respeto por mí mismo. Ya no soy el padre que trabajó 16 horas diarias para un hijo malagradecido. Ya no soy la víctima de una traición familiar. Soy Federico Salinas, el joyero que supo cuándo era tiempo de empezar una nueva vida. Si ustedes me preguntan si extraño a Raúl, les diría que extraño al hijo que pensé que tenía. Pero ese hijo nunca existió realmente. Era solo una ilusión, una esperanza, un sueño de padre que se negaba a ver la realidad. El Raúl real, el que planeó drogarme y amarrarme por dinero. Ese no lo extraño. Ese Raúl me liberó de la carga de seguir siendo padre de alguien que no me merecía. Aquí en Los Pinos he aprendido que la familia se construye con cariño mutuo, con respeto, con ganas genuinas de estar juntos, no con sangre, no con obligaciones, no con culpas ni chantajes. Mañana voy a cumplir 71 años. Don Roberto y Doña María ya organizaron una pequeña fiesta en el comedor comunitario. Habrá pastel, música, brindis con sidra. Mis nuevos amigos van a cantar las mañanitas. Me van a dar abrazos sinceros. Van a celebrar que llegué a esta edad con salud y con paz. Esa va a ser mi verdadera familia cantándome el cumpleaños. No la sangre que me traicionó, sino la gente que eligió quererme. Y ustedes, hermanos míos que me han escuchado hasta el final, espero que entiendan la lección de mi historia. A veces hay que perder una familia para encontrar la verdadera. A veces hay que defenderse incluso de la propia sangre para recuperar la dignidad. A veces la soledad es preferible a la compañía de quien te ve como enemigo. Yo tengo 70 años, y por fin sé lo que es tener paz. Aquí, lejos de los recuerdos amargos, rodeado de personas que me aprecian sin conocer mi... Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica.
por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.